¿no? El problema que se está planteando dice, si tengo una clase flauta que hereda de la clase instrumento, vamos a modelar eso, ¿sí? En diagrama de clases de UML, ¿sí? Aquí voy a dibujar un rectangulito, y esta va a ser la clase instrumento, ¿sí? Voy a poner solo la I para no, porque no cabe bien la letra, ¿no? Esta es la clase I de instrumento, ¿no? Y luego dice que tenemos una clase que se llama flauta. Voy a ponerle F. Flauta. Que hereda de instrumento. ¿Sí? Bueno, la simbología de UML, que creo que ahí se les hicieron algunas preguntas. Este triangulito, así sin relleno, y luego una línea hacia la clase hijo, se llama. Esta es una relación de herencia. Estoy diciendo que la flauta es un instrumento. O si lo quiero leer hacia abajo, instrumento es una, o sea que hay tipos de instrumentos. Uno de ellos es la flauta, ¿sí? O sea, lo que está abajo son tipos de. Ahora, si yo quisiera poner aquí, yo puedo poner otro instrumento, por ejemplo, piano, de piano, y pues lo uno acá en la relación de herencia, y pues estoy diciendo que el piano también es un instrumento, ¿sí? No hay ninguna relación entre piano y flauta. Digo, así directa, solamente la relación hacia el padre, ¿no? Y pues yo puedo poner por aquí otro, por ejemplo, ¿qué más? Guitarra, por ejemplo. La guitarra, si quiero decir que es un instrumento también, pues pongo la relación de herencia y luego pongo la línea, ¿no? Pero también puedo decir que, por ejemplo, existe una flauta. ¿Qué tipo de flautas conocen ustedes? Una flauta transversa, por ejemplo, ¿no? Flauta transversa. Y pues la flauta transversa es un tipo de flauta, entonces aquí pongo el símbolo de herencia, ¿no? Y así podemos ir estableciendo relaciones de herencia, y esta es una forma de modelar, ¿sí? Modelamos conceptos, pero en realidad estos conceptos son clases, que si queremos convertirlas en código, en programación, pues cada uno de ellos es una clase, ¿no? Entonces, aquí la que nos interesa es la que está aquí, la relación, voy a encerrarlo acá, la relación entre flauta e instrumento. La pregunta dice, ¿es válida, perdón, si tengo una clase flauta que hereda de la clase instrumento, ahí está modelado, ¿no? Es válida la siguiente línea de código, y la línea de código dice, voy a ponerle aquí instrumento, ahorita voy a poner otro, creo que tiene un borrador acá, pero ahí está. Voy a pintarla con color negro. Instrumento F minúscula es igual a new F mayúscula. Y luego abre y cierra paréntesis, ¿sí? Eso es paréntesis. Ahora, estoy creando ahí un objeto con new que se llama flauta, ¿sí? Y lo estoy asignando a una variable de tipo instrumento, ¿sí? Que es F minúscula. Entonces, la pregunta es si esto es válido. Estoy diciendo instrumento F es igual a new flauta, ¿sí? Lo normal es que que F no fuera de tipo instrumento, sino de tipo flauta, ¿no? Porque ahí yo estoy asignando el valor, la referencia a una variable del mismo tipo, ¿sí? Cuando creamos objetos,
esto es algo importante que debemos saber, ¿sí? F es una referencia. Haz de cuenta como un papelito donde guardamos una dirección, ¿sí? Por ejemplo, yo guardo ahí la dirección de una casa. Entonces, el hecho de que esté ahí la referencia significa que me está diciendo dónde está la casa, pero esa no es la casa, ¿no? Esa es la dirección de la casa. La casa es esta, ¿sí? Cuando decimos new casa, ya existe la casa. Y la dirección de esa casa, lo estoy guardando en F, ¿sí? Entonces, aquí tengo dos elementos cuando estoy manejando objetos, ¿sí? Que a veces ¿cómo se dice? Los tratamos igual, ¿no? Y decimos F es un objeto, ¿sí? Pero en realidad F es la referencia al objeto, ¿no? Porque a F lo podemos mandar a asignarle el valor null y es una referencia que no está apuntando a nada, ¿no? Ok, no sé si hay alguna duda en lo que estoy explicando o no se está captando mi idea. O sea, aquí el punto, estoy modelando aquí arriba con UML, es un diagrama de clases. Estoy nada más diciendo que F es una clase que hereda de instrumento, ¿no? Flauta es una clase que hereda de instrumento. Aquí abajo, con el código, estoy creando un objeto tipo flauta, porque dice new F, ¿sí? Pero lo estoy asignando a una variable de tipo instrumento, ¿sí? Entonces, ¿cómo está eso, no? Ok, voy a quitar la imagen y voy a volver a la pregunta. No sé si haya alguna, si quiero preguntar algo sobre lo que anoté aquí en dibujitos. ¿Nada? ¿Seguros? Ok. A ver, permítanme. Bueno, estoy... ¿Ahí qué están viendo? ¿Nada? La pantalla de presentación. La pantalla de presentación. ¿De cuál presentación? Donde aparecemos nosotros. Bueno, de la clase. Sí, ya se borró la imagen. Ok, es que aquí estoy en la tablet, pero no sé cómo quitar la imagen. Ok, a ver. Bueno, voy a... Ok, entonces ahorita vamos a ver la pregunta. Sí, ahora están viendo la pregunta, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ya estamos viendo la pregunta. Ok. Bueno, la pregunta dice, si es válido esto, instrumento F es igual a new flauta. Bueno, aquí podemos poner cualquiera de estas respuestas. ¿Alguien quiere opinar sobre cuál sería la respuesta correcta? ¿Cuál es la correcta? ¿De acuerdo a lo... que podría ser la primera o la última, no sé. O sea, es válida, para ti es válida. Sí. Que es posible que se esté usando polimorfismo o abstracción. Muy bien. ¿Quién habló? ¿Quién? Sarmiento Montero. Sarmiento Montero. Ok, gracias. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguna otra opinión? Sí, igual, profe, yo digo que es la última. ¿La última? Sí, es válida, se está usando abstracción, digamos. Abstracción. Ahora, ¿qué es abstracción para ti?
O sea, ¿cómo crees tú que se está aplicando abstracción? ¿Sí? ¿Alguien más quiere hablar? ¿Quiere decir algo? Bueno. Sí. Que también sería, bueno, yo digo que también sería válida, pero sí estoy dudosa en si sería polimorfismo o abstracción. Ajá. No Ok. recuerdo muy bien los conceptos de esos dos. Muy bien. Vamos a ir descartando, ¿no? La primera, digo, lo de no es válida, pues sí es válido, ¿no? Sí es válido. Ahorita vamos a hacer el ejemplo, a ver si lo hacemos rápido para ver qué nos dice Java, ¿no? Es válida. Ahora, aquí hay 3 conceptos: polimorfismo, encapsulamiento, abstracción. O sea, esos conceptos se manejan, o sea, a veces lo estamos usando y no sabemos qué es ese concepto, ¿no? Por ejemplo, cuando tú declaras una variable como privada dentro de una clase, está diciendo aquí, nadie la va a ver, solamente los que están dentro de los métodos que estén dentro de esta clase son los únicos que van a ver esta variable. Desde afuera nadie puede acceder a esta variable, ¿sí? Ahí estamos usando el concepto de encapsulamiento. Estamos encapsulando un conjunto de datos en un objeto, ¿sí? Y hay reglas solamente para poder acceder a esa información, pero no podemos acceder directamente porque lo estamos declarando como privados, ¿sí? Entonces, eso es encapsulamiento. El concepto de abstracción es un concepto que, pues digamos que no lo manejamos directamente en programación, pero lo que estamos haciendo es, aquí, por ejemplo, en el diagrama que les di, que les mostré, el diagrama de clases, por ejemplo, mostramos toda una estructura, un árbol, ¿no? De instrumentos. Dijimos que hay tipos de instrumentos: pianos, guitarras, flautas, y luego hay tipos de flautas: flauta transversa, flauta dulce, etcétera. Hay piano de cola, piano vertical, guitarras, pues, eléctrica, acústica, etcétera, etcétera. Entonces estamos, digamos, definiendo toda el árbol, ¿no? ¿Cómo es que se le llama? La jerarquía, ¿no? De clases. Pero estamos solamente considerando, de todo eso lo que nos interesa en este momento es flauta y instrumento, ¿no? La relación entre instrumento y flauta, ¿sí? Lo demás no nos interesa en este momento. Ahí estamos aplicando el concepto de abstracción, ¿sí? Estamos abstrayendo, o sea, estamos solamente mostrando lo que nos interesa. No quiere decir que lo demás no exista, sino que simplemente me interesa esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, si tú ves, por ejemplo, tú ves a un gato, pues lo ves con ternura, como una bolita de pelos ahí muy bonito que hace miau y que lo puedes acariciar, ¿no? Pero un veterinario ve un gato y lo que ve es un esqueleto de animalito, ve órganos ahí, ve o sea, cosas que tienen que ver con la salud del gatito, ¿no? Su anatomía, etcétera. Entonces, cada uno ve lo que le interesa, y a eso le llamamos abstracción. Estoy abstrayendo lo que me interesa del objeto, pero no quiere decir que lo demás no exista, ¿no? O sea, usamos la abstracción, pero a veces no sabemos que se llama así o no le ponemos ese nombre, ¿no? Y lo otro, polimorfismo. Me parece que ya vimos el problema anterior de que si una clase puede tener métodos con el mismo nombre, ¿se acuerdan? Creo que ya lo vimos. Y vimos que sí se puede, ¿no? Ok, yo puedo tener varios métodos que se llamen igual, pero con ciertas condiciones, ¿no? En cuanto a los parámetros. Ese es un tipo de polimorfismo, ¿sí?
Pero otro tipo de polimorfismo es este que tenemos aquí, ¿sí? O sea, mi objeto puede tomar diferentes formas, ¿sí? Entonces, lo normal aquí les digo, es que yo declare f, si voy a guardar un objeto tipo flauta, entonces f debe ser tipo flauta, ¿no? Pero aquí se aplica una regla de polimorfismo, que una referencia puede guardar objetos de tipo de esa referencia o de tipos o de subtipos, ¿sí? Los subtipos son las subclases, ¿no? Las clases hijas. Entonces, sí puedo yo hacer esto, ¿no? Esto es válido. O sea, para cierto tipo de problemas, esto es muy útil, ¿no? Por ejemplo, digamos en la realidad, cuando tú vas a un estacionamiento, un estacionamiento público, y te estacionas en un cajón, pues ese cajón no está destinado a un solo tipo de automóvil, ni a una sola marca, ¿no? Ahí te puedes estacionar un Volkswagen, un Honda, etcétera. Pero el cajón, digamos, es como si fuera F aquí, ¿no? El cajón es podemos poner un tipo genérico, ¿no? Es un tipo automóvil. Pero los automóviles que alberga ahí son de diferentes tipos de automóviles, ¿no? Entonces ahí digamos que se está usando polimorfismo. O sea que el objeto, la referencia se adapta a los tipos de objetos, ¿sí? En algunos hay algunos tipos de problemas donde esto es muy útil y ahorran mucho código, ¿sí? Nos permite ahorrar mucho código. Bueno, entonces vemos la respuesta y aquí pues la respuesta correcta es esta, ¿no? Es válida y se está usando polimorfismo, ¿sí? Ahora, si esto quedó claro, me podrán responder a esta pregunta. Yo puedo hacerlo al revés, decir flauta F es igual a new instrumento. No, porque en sí estoy creando algo proveniente de instrumento, no de flauta. Ajá. A ver, ¿cómo? A ver, no entendí muy bien. O sea, no, ¿por qué? O sea, es que estamos creando desde instrumento, no desde flauta. O sea, no desde nuestra... Ajá. O sea, Bueno, ¿sí? no sé si me expliqué. Cuando yo digo new flauta, estoy creando un objeto flauta. Cuando yo digo new instrumento, estoy creando un objeto instrumento. O sea, que me estoy yendo hacia la clase genérica, ¿no? Cualquier. Ahora, si yo puedo, o sea, es como los tipos mayores y menores, ¿no? Digamos que flauta es un tipo menor que instrumento, ¿sí? ¿Por qué? Porque es subtipo. Ahora, yo puedo guardar en una referencia tipo instrumento, puedo guardar una flauta, pero yo no puedo hacerlo al revés. En una referencia tipo flauta, guardar un instrumento, ¿sí? Eso no es posible. O sea, de una referencia hija, guardar un objeto del tipo del padre, ¿no? Bueno, pero pueden ustedes investigar, ¿no? Sobre el concepto de polimorfismo y tal vez encuentren por ahí algo que les, pues, dé más claridad, ¿no? O sea, este es solo un ejemplo, pero a veces un solo ejemplo no es suficiente para aclarar, pero bueno, ya vimos que más o menos por dónde está el concepto de polimorfismo, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta antes de que pasemos a la siguiente? No, profe. Por el momento no, profe. Ok, vamos a la pregunta 9. Dice, si se tienen dos variables, 1 y 2 de tipo string, ¿cuál es la declaración correcta para saber si contienen lo mismo?
Bueno, aquí es asunto de sintaxis, ¿no? Lo normal es que nos vayamos por la número 3, que el doble igual es un símbolo de equivalencia, es un operador de comparación para comparar si dos elementos son iguales, ¿sí? Cuando ponemos un solo igual, como en el caso de la primera, cuando ponemos un solo igual, ahí no estamos comparando, estamos asignando, estamos diciendo que 2 toma el valor de 2 se asigna a 1. No es una comparación, entonces el resultado de esto no es un valor booleano, entonces ocurriría un error, ¿no? En cambio aquí, en el de abajo, estoy diciendo que 1 es igual a 2. Y esto puede ser falso o puede ser verdadero, ¿sí? O sea, estoy comparando dos elementos si son iguales. Aquí la pregunta es si eso aplica a tipos string, a cadenas, ¿sí? Ahorita vamos a probarlo. Y luego, la segunda, 1 es tipo string, ¿no? Aquí está. Estoy aplicando el método equals a un elemento, a un objeto tipo string, ¿sí? Ahora la pregunta es si existe este método equals, si existe, si existe pues en la clase string un método que se llame así, equals, ¿sí? Bueno, para eso pues vamos a auxiliarnos de nuestra referencia de Java. Y aquí está, vean, aquí está el tipo string. De aquí están los métodos que se pueden usar. Y aquí es el primerito, está equals. Pones equals y luego pones entre paréntesis o como parámetro la otra cadena con la que quieres comparar esta cadena, ¿sí? Y aquí dice compara dos strings. Y ya yendo al código, ¿sí? Estoy comparando a la cadena 1, le estoy preguntando si es igual a la cadena 2, ¿sí? Entonces dice, ¿cuál es la declaración correcta para ver si contienen lo mismo? Entonces, el método equals nos permite comparar dos cadenas, o sea, comparar una cadena, la que tiene ese método, con otra cadena, la que mando con parámetro. Y lo que me va a responder aquí es falso o verdadero, ¿sí? Ahora, esta de abajo lo aplicamos normalmente a números, a tipo de valores, digamos, primitivos, ¿no? A los tipos primitivos, pero es posible que acepte. Necesitamos checarlo, ¿no? Para ver si es cierto. Dependiente, vamos aquí a nuestro editor. Voy a reiniciar esto para que me ponga el código, el código muestra, ¿no? Voy a cambiarlo así para que se vean las dos cosas. No, que se fue mucho. Bueno, voy a acercarme aquí al código. Voy a declarar aquí la variable A y la variable B, que son de tipo string, ¿no? Aquí voy a decirle string, perdón, era acá, ¿qué era acá? Dica 2. 1 y 2. Dos variables 1 y 2. Entonces, string 1, ¿sí? Le vamos a poner buenos. Y la cadena 2 se va a llamar días. Digo, va a contener el valor días. ¿Sí? Ahora, ahí en la pregunta pues se usa el if, pero lo que está dentro del paréntesis es una expresión booleana, le decía. Bueno, se espera que sea una expresión booleana, que nos debe imprimir falso o verdadero, ¿sí? Entonces vamos a probar las tres, ¿sí? Voy a mandar a imprimir el resultado de las tres. System.out.println y voy a decir que me imprima cada uno igual a 2. A ver qué sale, ¿no?
Luego me voy a, voy a poner las otras. El otro es 1.equals 1.equals y entre paréntesis 2. ¿Sí? Y el otro es 1 igual a 2. Entonces vamos a ver qué nos imprime. Sí, aquí está de este lado está la parte de ejecución. Dice, la primera me devolvió días. O sea, imprimió días. 1 es igual a 2. Le decía, esta expresión no es booleana, por eso no respondió ni falso ni verdadero. Lo que respondió fue el resultado de la asignación. La variable 2 contiene días. Entonces le asignó el valor días a 1. Si imprimimos 1, ya tiene el valor días, ya perdió el valor buenos, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se hizo la asignación. Entonces, aquí no estoy comparando nada, estoy asignando. Ahora, aquí estamos diciendo 1 es igual a 2 y me respondió verdadero. Y el segundo también lo tomó como una comparación y me dijo verdadero, ¿sí? Ahora, ¿por qué le puso verdadero si uno es buenos y otro es días? A ver, ¿quién tiene la respuesta? ¿No debería decir falso? A ver, analícenlo. Creo que sí. ¿Sí? ¿Quién es el bueno que responde? O sea, al parecer la comparación, sí está haciendo la comparación, ¿no? Porque me está devolviendo verdadero en los dos casos. Sí, la pregunta es, ¿no debería devolverme falso? ¿No debería devolver falso? Bueno, ¿qué pasa si esta línea que está aquí la pongo como comentario? O sea, que no se ejecute esa línea. ¿Sí? Voy a volver a ejecutar. Y ahora me dice falso. ¿Alguien tiene una respuesta a eso? ¿Nadie? No. Es que se asignó el valor de 2 a 1. Por eso compara lo mismo 2 con lo que tiene el valor de 1. Ajá. Es que primero se asignó lo que es 1, lo de 2, que es días, a 1, me parece. Ah, Y entonces en la siguiente comparación está comparando la misma palabra. ¿Itzel? ¿Eras Itzel? Sí. Ok, muy bien, Itzel. Ahora, fíjense bien, esto lo podemos, le digo, ahora sí que experimentando nos vamos descubriendo, ¿no? Y es importante que, pues, que ustedes le pongan aquí interés al asunto, porque esto es lo más sencillo del mundo en programación. O sea, esto se enseña en la prepa. Yo he visto que le enseñan en el Covach, le enseñan programación. No sé quiénes de ustedes son egresados del Covach, pero he visto que ahí les dan aspectos básicos de programación. Y bueno, esto que estamos viendo es súper básico, ¿no? Vean, voy a imprimir cuánto vale la cadena 1, ¿sí? Más 1. Y voy a imprimir cuánto vale la cadena 2. ¿Sí? Entonces, así como está, si lo ejecutamos,
Aquí hubo un error, déjenme ver dónde está. Sprint, falta la T. La T. Vamos. 1 vale buenos, 2 vale días. Por eso cuando pregunto si son iguales, pues es falso, ¿no? Es falso. Ahora, si yo quito este comentario y hago que se ejecute esta línea, ¿sí? Pues aquí se imprimió primero esta línea, ¿no? La línea 6. Imprimió días, porque se hizo la asignación. Y luego dice, 1 vale días, 2 vale días. Por eso respondió true, porque son iguales, ¿sí? Pero ¿en qué momento cambió 1, el valor de 1? Pues cambió aquí, en la línea 6, ¿sí? Porque antes valía buenos, en la línea 3 dice que 1 vale buenos, pero en la línea 6 dice ahora 1 vale 2, lo que vale 2, o sea, días. Por eso ahora son iguales, ¿no? Bueno, ahora el punto que estamos viendo aquí es ¿cuál es correcto? Dice, si se tienen dos variables, 1 y 2, ¿cuál es la declaración correcta para saber si contienen lo mismo? Entonces, ya vimos que, o sea, en la práctica, que estas dos, parece que estas dos son correctas, o sea, las dos son válidas para saber si contienen lo mismo, ¿sí? Ahora, ya vimos que aquí valen diferente, digo que valen igual y me respondió verdadero en los dos casos. Y si valen diferente, aquí le pongo el comentario en esta otra vez para que no se ejecute. Entonces los valores de 1 vale buenos y 2 vale días. Entonces son diferentes. Y nos responde, en los dos casos me responde falso. En otras palabras, estas dos son válidas, ¿sí? Estas dos formas, si nos vamos a la pregunta, pues cualquiera de estos dos es válida, ¿sí? Y pero digamos que la más elegante es esta. Esta es más elegante, pues, o sea, porque estamos usando el método equals de la variable 1. Ahora, debemos saber que existen estas dos formas de comparar, que en algunas ocasiones no siempre van a funcionar las dos. Por ejemplo, cuando comparemos dos objetos, no es lo mismo comparar dos strings que comparar dos objetos, porque los objetos tienen una colección de datos. Entonces, ¿cómo sabemos si los dos son iguales? Habría que comparar cada uno, los datos uno por uno para ver si son exactamente iguales, ¿no? Entonces ahí ya es otra cosa, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Estamos en la pregunta número 9. ¿Nada? Ahí pues vamos a repetir el examen para ver si realmente se entendió, ¿no? Pregunta 10. Dice, a ver, lo voy a poner acá. En Java dice, palabra clave que se usa para indicar que una clase no puede ser heredada por otra clase. Bueno, aquí es asunto nada más bueno, aquí la pregunta es de sintaxis, ¿no? ¿Cuál es la palabra que se usa para indicar eso, ¿no? Pero, ¿qué significa de que una clase no puede ser heredada por otra clase? ¿Sí? Vamos a recrear el ejemplo que vimos de flauta y de instrumento. ¿Sí? Voy a ver, voy a guardar esto para que... Si tú tienes tu cuenta, si estás registrado, puedes tú pues guardar tus programas como proyectitos, ¿no? Aquí voy a poner compara strings para que quede ahí de recuerdito.
Ahora vamos a crear uno nuevo. Aquí dice nuevo proyecto. Limpiar todo. Que es, bueno, nos deja en blanco la pantalla, ¿no? Voy a crear una clase que se llame, dos clases, flauta e instrumento, ¿sí? Voy a poner aquí instrumento. Bueno, una tiene que ser pública. A ver, permítame, voy a reiniciar esto, recargar para que me ponga la modelo, ¿no? Ahí está. El código modelo. Aquí hay una clase que se llama mi clase, ¿sí? Bueno, voy a crear, bueno, le voy a quitar esto que está dentro del main para que quede nada más la estructura, ¿sí? Hay una clase mi clase que tiene el método main. Ahora voy a crear una clase aquí afuera que se va a llamar instrumento, public instrumento, ¿sí? Abro llaves y ahí está la clase instrumento. Ahorita está vacía, ¿no? Voy a crear otra clase que se llama public flauta y luego voy a decir que flauta hereda de instrumento. ¿Alguien me puede decir? Eso vino en el examen, ¿no? ¿Cuál es la palabrita que debo poner para decir que flauta hereda de instrumento? ¿No sería implements? Implements, no. Extends, profe. Extends. Extends. ¿Quién dijo extends? Yo, Ilse. Ilse, muy bien. Es la palabra extends, ¿sí? A ver. Public flauta extends. O sea, implements tiene otro significado, ¿no? Eso es cuando trabajamos con interfaces, no con clases. Implements quiere decir que esta clase implementa a una interfaz. Y lo vamos a ver, ¿no? Entonces, extiende a instrumento. ¿Sí? Entonces, con eso estoy diciendo, modelando esto que vimos ahí en la figura, ¿no? Que flauta hereda de instrumento. Esa es la palabrita que se usa. ¿Sí? Ahora, voy a correr este programa. Dice, perdón, aquí se me paró se me faltó la palabrita public class. Public class. Para decir que es una clase, ¿no? Y luego dice, perdón, otra vez. Solamente, sí, en un solo archivo, solo una clase puede ser pública, ¿sí? Entonces voy a quitar esta palabra public y tengo, la única pública es la myClass y las demás son clases que están dentro que forman parte del proyecto, ¿no? Pero no son públicas, pero pueden ser usadas dentro del mismo, o sea, desde aquí se puede acceder, ¿no? Entonces voy a ejecutar. Ahí está. O sea, no salió error. Quiere decir que el programa está sintácticamente bien escrito. No salió nada, pues porque en el código no pongo que haga algo, ¿no? Pero sí aceptó que está creada una clase flauta. Digo, que se puede crear una clase flauta que sea de tipo instrumento, ¿sí? Ahora, la pregunta dice, palabra clave que se usa para indicar que una clase no puede ser heredada por otra clase. Si yo quiero que la clase instrumento no pueda ser heredada por nadie, o sea, flauta no puede heredar de instrumento, entonces aquí voy a poner la palabra abstract, ¿sí? Voy a ejecutar y me dice, error, dice, parece que, a ver, déjeme ver dónde está el error. Estoy esperando perdón, la palabra abstract va, creo que va aquí, abstract.
class. Bueno, aquí tengo problemas para representar esto. Abstract class. Creo que el problema es la forma como lo estoy escribiendo. Vamos a consultar, ¿no? Aquí voy a poner clase abstracta en Java. Clase abstracta en Java. ¿Qué es una clase abstracta? ¿Cómo se utiliza? ¿Qué es la clase abstracta? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? No sé si hay por ahí un código. Aquí está, abstract class. Está bien escrito, abstract class. Lo que no entiendo es por qué me lo aceptó. Aquí está abstract class y el nombre de la clase. Es una clase, perdón, no es la palabra abstract. Es la palabra final. O sea, abstract quiere decir que la clase es abstracta y pues sí lo acepta, ¿no? Pero aquí la palabra es final. ¿Sí? Debía hacer esto de checar la respuesta correcta, ¿no? Ahí está, es la palabra final. Final, dicen los gringos, ¿no? Si una clase la declaro como final, voy a ejecutar y dice, cuando estoy en la línea 13, ¿no? Cuando estoy declarando la clase flauta y que digo que extiende instrumento, dice error, dice no puede heredar de final instrumento, ¿no? O sea, de instrumento que está definido como final. En otras palabras, flauta no puede heredar de instrumento porque está declarado como final, ¿sí? O sea, esa es la palabrita. Si yo creo una clase, a veces es necesario que creo una clase y la pongo pública y cualquiera puede heredar de esa clase, ¿sí? El heredarla es tomar las características que ya están definidas ahí, a veces ahorra uno bastante código, ¿no? Y agregarle cosas nuevas, ¿sí? Yo puedo tomar esa, le heredo y de ahí le agrego cosas o le cambio algunos métodos, ¿no? Sobrescribo y todo eso. O sea, esa es la forma como se programa en programación de objetos. Pero si el autor de la clase dice, esta clase nadie la debe heredar, o sea, nadie puede heredar de ella, entonces la declara como final o final y de ahí no se puede, ¿no? Ya si yo quiero, aquí estoy intentando decir que flauta hereda de instrumento, pero aquí me sale error, o sea, no lo acepta, ¿no? ¿Por qué? Porque instrumento ya está definido como final. Bien, disculpen lo de abstract, abstract es otro concepto que viene más adelante y lo vamos a ver, ¿no? No sé si quedó alguna duda con respecto a esto. Es solamente, bueno, entender qué es eso de que no puede heredar, ¿no? Y otra, pues nada más acordarse de la palabra final, ¿sí? ¿Nada duda? Esta fue la pregunta 10, la pregunta 11. Dice, palabra clave que se usa en la declaración, bueno, voy a ponerlo aquí en la vista previa, dice, en Java, palabra clave que se usa en la declaración de una clase para indicar que esa clase hereda de otra. Bueno, eso ya lo vimos, ¿no? Lo respondieron ustedes. ¿Cómo digo que una clase hereda de otra? ¿Cuál es la palabrita que uso, no? Y la palabra es extends. Y esa fue la pregunta 10, no, la 11. Vamos a la pregunta 12. Palabra clave en Java que se usa en la declaración de un método para indicar que dicho método se puede ejecutar sin que exista un objeto creado de esa clase.
Bueno, está un poco rollar ahí la pregunta, pero si se analiza bien, vamos a ver que las clases pues tienen métodos, ¿no? Métodos declarados, pero algunas, o sea, lo normal es que para que yo pueda ejecutar un método, pues tiene que haber un objeto creado, ¿no? Eso es lo normal. Aquí la pregunta es que cómo puedo hacer para que se pueda ejecutar un método sin que exista un objeto, ¿sí? ¿Cómo está eso? Bien, a ver, déjenme, voy a aprovechar aquí esto, ¿no? Voy a quitar esta palabra final para que no me marque error. Y la clase instrumento, pues voy a crear un método que diga, cuando se toca el instrumento, es tocar o ejecutar, play. Bueno, vamos a ponerle ejecutar, ¿no? O sea, ejecutar un instrumento. ¿Sí? No necesita la palabra public. Ejecutar. Y pues voy a imprimir aquí system.out.println. Instrumento ejecutándose. ¿Sí? Ahí está. O sea, cuando yo ejecute este método, pues se va a imprimir eso, ¿no? Instrumento. Ahora, aquí desde main, aquí yo tengo main, ¿no? ¿Cómo le hago para ejecutar el instrumento? Si yo digo ejecutar, ¿es válido eso? Me parece que sí. ¿Sí? Ok. Vamos a ver. Dice inválida la declaración del método. Querido, o sea, lo está interpretando como una declaración, como que estoy declarando un método, no lo está interpretando como que estoy llamando al método, ¿no? Dice, es en la línea 13, ¿no? Ah, en la línea 13. Ah, perdón. Public ejecutar. Ah, bueno, aquí falta el tipo, pero ¿qué retorna? Este es el error que me está diciendo. Se requiere un tipo de retorno. Voy a ponerle que es void. Este no retorna nada, solo imprime, ¿no? Ok, va de nuevo. Error en la línea 4, dice. No puede encontrar, dice, el símbolo ejecutar. O sea, no encontró el método ejecutar. Y pues aquí vemos que sí existe, ¿no? Pero el método ejecutar pertenece a la clase instrumento. ¿Sí? ¿Qué pasa si aquí yo le digo instrumento.ejecutar? Lo vamos a correr. Y dice, error, el método ejecutar dice no estático. No puede ser referenciado desde una, ¿cómo se dice? Desde un, bueno, la última palabrita, no sé, un entorno estático, ¿no? Entonces, yo no puedo ejecutar aquí el método ejecutar si no existe un instrumento creado, ¿sí? Yo necesito crear un objeto, ¿sí? Voy a comentar esto y voy a decir aquí, voy a crear un objeto instrumento, ¿sí? Y voy a decir instrumento
y es igual a new instrumento. ¿Sí? Así es la sintaxis, ¿no? Para crear un objeto de un tipo. Estoy creando un objeto instrumento, ¿sí? Y le estoy llamando i a la referencia, ¿no? Ahora yo puedo ejecutar el método de ejecutar lo puedo llamar, pero haciendo referencia al objeto, ¿sí? O sea, el objeto i, ahora sí, le puedo decir que se ejecute, ¿no? Ejecutar. ¿Sí? Y si corro esto, pues ya me dice instrumento ejecutándose, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya llamó al método ejecutar que pertenece a la clase instrumento, pero como i es un objeto tipo instrumento, se puede ejecutar, ¿sí? Así es como nosotros aplicamos la programación orientada a objetos, ¿no? Creo el objeto y yo puedo ejecutar los métodos que tiene el objeto, ¿no? En este caso solo tiene el método de ejecutar. Pero, ¿qué dice la pregunta? Dice, palabra clave en Java que se usa en la declaración de un método para indicar que dicho método se puede ejecutar sin que exista un objeto creado de esa clase. O sea, así como está, yo necesito crear un objeto. ¿Sí? Si el objeto no está creado, no puedo ejecutar el método, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si decimos por eso la línea 4 no se podía ejecutar, ¿sí? Ahora permítame, o sea, así como está, decíamos, no se puede, ¿no? Yo no puedo ejecutar ese método sin que haya objeto creado, por eso ahí me sale que es un entorno no estático. Ahora, ¿qué pasa si al método de ejecutar le pongo la palabra static, public static void ejecutar, y luego corremos el programa? Resulta que sí se ejecuta y no hay objeto creado. O sea, en otras palabras, no sé si han oído ustedes el concepto método de clase. O sea, cuando un método se declara como estático, es un método de clase. Quiere decir que se puede ejecutar directamente sin que haya un objeto, sin que esté dirigido a un objeto en específico. Por eso main es estático, ¿se dan cuenta? Public static void main. ¿Por qué? Porque pues cuando se inicia el programa no hay ningún objeto creado. Entonces, lo primero que se ejecuta es main y main tiene que ser estático para que se pueda ejecutar el método sin tener objeto creado, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo ya puedo crear objetos, ¿sí? Entonces, esta es la forma como yo puedo escribir métodos de clase. Los métodos de clase se usan mucho para hacer códigos genéricos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer un método que realice la suma de dos números y le llamo suma, pero no va dirigido a ningún objeto. Yo solo lo quiero usar para que le mande los números y me devuelva la suma, ¿no? Entonces, no necesito, ese método puede ser estático, porque no va dirigido a ningún objeto en específico, ¿no? Bien, no sé si haya alguna pregunta. No, ¿De veras? Cualquier duda, pregunten. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí? Dice, palabra clave en Java que se usa en la declaración de método para indicar que dicho método no se puede ejecutar sin que exista un objeto creado de esa clase. Dice que dicho método se puede ejecutar sin que no exista. Entonces, la primera opción dice, esto no es posible porque todos los métodos se deben ejecutar sobre un objeto creado.
luego la palabra extends, la palabra static, la palabra void. ¿Sí? Entonces, el inciso A, pues ya demostramos que no, eso no siempre es así, ¿no? Lo normal es eso, que exista un objeto creado para que podamos aplicar el método, ¿no? Entonces, ok, entonces la palabra ahí sería estático, ¿no? Y ya terminamos, ya vamos en la pregunta número 12. Sí, ¿verdad? Vamos a la 13. A ver esto. El tipo int es un tipo primitivo y el tipo integer con mayúscula es una clase cuyos objetos guardan un valor tipo int. ¿Eso es falso o verdadero? Habíamos dicho en clases anteriores que un tipo primitivo, ¿sí? No sé si se acuerdan a qué le llamamos los tipos primitivos. Vamos aquí a nuestra referencia. Aquí está. Tipos simples o primitivos, ¿sí? ¿Qué son estos? Byte, short, int, long, float, double, etcétera, etcétera. ¿Sí? Se le llaman primitivos porque son tipos simples. Son los más simples que hay. ¿Sí? No son objetos. Estos tipos, si yo creo una variable tipo byte, es un valor, no es un objeto. ¿Sí? O sea, no hay métodos que se puedan ejecutar sobre ese valor, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, dice, el tipo int es un tipo primitivo. Eso es verdadero, ¿no? Porque aquí está la lista entre los tipos primitivos. Pero dice, y el tipo integer es una clase cuyos objetos guardan un valor tipo int. ¿Sí? Bien. A la par de estos tipos de datos que están acá, que son los tipos primitivos, Java ha creado clases que se relacionan con los tipos de datos, que les llama clases envolventes o de envoltura. Y aquí están del lado derecho. ¿Sí? Aquí está, para el tipo byte con minúscula existe una clase byte con mayúscula. Para el tipo short con minúscula existe una clase short con mayúscula. O sea, el nombre con mayúscula está representando al nombre de la clase. Este sí es una clase. En otras palabras, yo puedo crear objetos tipo integer. No puedo crear objetos tipo int. ¿Sí? Porque int no es clase. Es solo un tipo simple, primitivo. En cambio, integer sí es una clase. Entonces, yo puedo crear un objeto tipo integer y entonces ya se convierte en un objeto, ¿sí? Tiene sus ventajas, ¿sí? Tiene sus ventajas el manejarlo como objeto. ¿Por qué? Porque estas clases ya tienen una serie de métodos que son muy útiles, y nos ahorran mucho código, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo declarar déjenme, voy a limpiar esto para que hasta acá. Ahí está la clase básica, ¿no? Yo digo int a es igual a 8, ¿sí? Pero yo puedo declarar una clase integer, ¿sí? Integer x es igual a new integer, ¿sí? Y le puedo asignar un valor, el valor 20, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo puedo, vamos a ver si yo puedo interactuar con estos dos valores que están representando a valores enteros, ¿no? Yo digo system.out.println a igual a más y luego a, que me imprime el valor de a, ¿sí? Y luego aquí le voy a decir que me imprime el valor de x y también le digo x, ¿sí?
Ok, a ver dónde quedó la ejecución. Aquí está. Lo van a ejecutar. Y dice A igual a 8, X igual a 20. O sea, se comportaron los dos como valores de tipo entero. ¿Sí? Ahora, ¿puedo sumar A más X? Bueno, pues voy a imprimir A más X es igual a, y aquí le digo A más X. ¿Sí? Lo ejecuto. Ok, aquí hizo una, si se dan cuenta, hizo una concatenación, ¿no? No hizo una suma aritmética, sino que concatenó 8 y 20, por eso salió 820, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí estoy combinando con una string, o sea, estoy mandando a imprimir el string A más esto, automáticamente esto se convierte en un string. Por eso lo que voy a hacer es encerrarlos en un paréntesis para que primero se realice la suma aritmética A más X y luego ya se imprima junto con la cadena, ¿no? Entonces aquí mando a ejecutar. Ahí está. A más X igual a 28. ¿Sí? Entonces sí es posible, o sea, que se comportan como si fueran lo mismo, ¿no? O sea, pareciera que no hay diferencia, pero sí puedo yo, hay una serie de métodos que yo puedo ejecutar en la clase integer. ¿Sí? Por ejemplo, integer tiene un método que se llama parseInt que me permite convertir un string a números. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo string h es igual a 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, no tanto, voy a ponerle 45. ¿Sí? Ese 45 es una cadena. O sea, yo no puedo hacer una suma aritmética con h. O sea, si lo sumo con a, no me va a sumar. Es lo que pasó ahorita con a y x, ¿no? Sino que lo que va a hacer es concatenar. Entonces, primero tengo que hacer la conversión de h, ¿no? Entonces digo h, no sé, j es igual a, y luego digo integer punto parse int. Bueno, es un método que recibe un string, en ese caso es h, ¿sí? Y luego y el resultado lo va a poner en j. Eso quiere decir que lo que hace parseInt es convertir un string, en este caso es h, a entero, ¿sí? Y me lo entrega en j. ¿Sí? Pues vean, voy a sumar a más h y a más j para que veamos la diferencia, ¿sí? A más h y a más j. Y aquí pongo a más h y a más j, ¿sí? H es un string y j se supone que es el mismo string pero ya convertido a entero, ¿sí? Vamos a correrlo. Bueno, va a aparecer primero lo de 8, 20 y 28 y después lo otro, ¿no? Vean, A más H dice 845. ¿Se dan cuenta? Concatenó el 45H es un string, no es un valor numérico. Por eso al sumarlos, lo que hace es concatenarlos, ¿sí? Y salió el 845. Pero cuando le decimos A más J, J resulta que ya es entero, no es string. Tiene el valor 45, no es la cadena 45. Entonces 45 más 8 pues es 53, o sea, se imprime el resultado, ¿no? Entonces, bueno, aquí la pregunta que viene en el examen es si esto es falso o verdadero, ¿no? El tipo int es un primitivo, eso es verdadero, pero se debe cumplir también. Y el tipo integer es una clase cuyos objetos guardan un valor tipo int. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí.
Ok. Entonces, la respuesta es verdadero, ¿sí? Ok. Vamos a avanzar. Ya vamos avanzando bastante. Tal vez esta nos lleve un poquito más. Vamos en la... aquí están, la 14. La 13, ¿no? El tipo int ya. La 14. Nombre que se le da al concepto que permite recorrer una colección de datos tal como un array list, que normalmente utiliza los métodos hasNext y next. El método que se le da a un concepto. ¿Cuál de estos que están ahí me sirven para recorrer una colección de datos como un array list que normalmente utiliza esos métodos hasNext y next? No sé si han manejado ustedes listas, pero vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Espero puedan seguirme. ¿A dónde está nuestro editor? Voy a limpiar todo para que comencemos de cero. Ahí está mi estructura. Voy a poner aquí a importar dos clases que se usan, que vamos a utilizar. ¿Sí? Voy a poner import. Si ustedes tienen el NetBeans, pues automáticamente busca las clases, ¿no? Y las importa. Eso es una gran ventaja, ¿no? Pero aquí, pues, vamos a hacerlo a pie. Java.util.array list. O sea, vamos a usar un array list. Y también vamos a usar un iterador. Import Java.util.iterator. Ahí está. Para que yo pueda usar aquí estas dos clases, ¿no? Les voy a crear un array list. Aquí. Array list. ¿Sí? El array list es un arreglo, ¿no? Es un arreglo, pero es un tipo un poco más complejo del array normal. Que me permite guardar una colección de datos, de valores. ¿Sí? Como un conjunto de valores. Le voy a decir string, o sea, va a contener valores string y se va a llamar lista igual a, y luego voy a crear el objeto, ¿no? New array list del tipo string y luego los paréntesis que abre y cierra, ¿no? Ok, aquí estoy creando una lista, pero la lista está vacía, ¿sí? En un array creamos el array y si se acuerdan, lo creamos y tenemos que decir de qué tamaño es el arreglo, o sea, cuántos elementos va a tener. 10, 20, 30, ¿sí? Este tipo de arreglos se le llama arreglos estáticos, en el sentido de que cuando tú lo creas, le dices de qué tamaño es y no te puedes pasar de ese tamaño. O sea, puedes tener menos elementos, pero no más. ¿Por qué? Porque ya no hay espacio reservado para ese arreglo, más que el que tú dijiste. Pero en este tipo de arreglos, array list, son dinámicos. Eso quiere decir que tú creas el arreglo, pero ahorita el arreglo tiene longitud 0, o sea, no tiene elementos y no se está usando espacio en memoria. Conforme vas creando elementos, vas agregando, el arreglo se va expandiendo al tamaño de los elementos que contiene. O sea, en cualquier puedes agregar y puedes meterle
1000 elementos, 1500, pues ahora sí que va a depender de la capacidad de memoria de tu máquina, pero normalmente pues tiene bastante capacidad, ¿no? Entonces, aquí estoy creando el arreglo, pero está vacío, ¿sí? ¿Cómo le pongo elementos? Bueno, la clase ArrayList tiene un método que se llama add de agregar, ¿no? Entonces, me dirijo al objeto lista.add, ¿sí? ¿Y qué le voy a agregar? Pues, strings, o sea, los valores que quiero que esté guardando, ¿sí? Voy a ponerle nombres, Pedro, ¿sí? Y aquí puedo agregarle los que quiera, ¿sí? Olga, Miguel, Antonio, Enrique, bueno, solo esos, ¿sí? Ok, ya, o sea, ya guardé elementos en la lista, ¿sí? Ya estoy creando una lista y le estoy guardando los elementos del mismo tipo que lo tengo, como lo tengo definido, ¿no? Como estoy diciendo que es tipo string, pues estoy guardándole valores tipo string, ¿sí? Bien, ahora vamos a usar ese iterador, ¿sí? Uso de un iterador. Voy a crear el iterador. ¿Cómo se crea? Iterator string es el tipo. Y le pongo un nombre, como cualquier objeto, ¿no? Le voy a poner it de iterador. Es igual a. Y resulta que la clase ArrayList tiene un método que se llama iterator, que me devuelve un objeto, el objeto iterador para esa lista, ¿no? Entonces la forma como le voy a decir es lista.iterator, ¿sí? Ok. Ya tengo el iterador. ¿Qué es un iterador? Es un objeto que me permite recorrer los elementos de una lista, ¿sí? Y hay dos métodos. Uno es lo que estaba ahí en la pregunta, el hasNext. HasNext, ese método me devuelve falso o verdadero. HasNext es como una pregunta. ¿Hay más elementos? ¿Sí? ¿Tiene un siguiente elemento? Si me devuelve true, quiere decir que sí hay uno, al menos uno, ¿sí? Y entonces utilizo el método next para traerlo, ¿no? Y si es falso, pues ya quiere decir que ya no hay. Entonces, yo voy a usar un while mientras it.hasNext, ¿sí? Ahí está. O sea, va a estar aquí dando vueltas mientras it tenga un elemento más. Vamos a pensar que se colocó, tiene como le llaman como un cursor, un indicador, ¿no? Que va marcando dónde va leyendo. Entonces siempre se coloca aquí en el primero, o antecito del primero, y cuando le dices, ¿hay hasNext? O sea, ¿hay otro? Pues sí, tenemos 5, ¿no? Entonces, cuando le digo next, se coloca en el primero que disponible y me retorna, ¿sí? Ese valor. O sea que aquí le voy a decir que imprima system.out.println. Me va a imprimir it.next, ¿sí? Es método, por eso le pongo paréntesis, ¿no? Bien, solamente este pequeño código hace el recorrido al arreglo y manda a pantalla pues el contenido. O sea, next lo que hace es devolverme el siguiente elemento y se me devuelve Pedro,
y pues lo imprime. Y luego la pregunta, ¿hay más? Sí, pues hay otros 4, ¿no? Ah, bueno, es verdadero. Entonces, next, o sea, me muestra el siguiente, que es Olga, y así. Una vez que imprimió Enrique, que es el último, y al venir acá, pregunta has next, ya no hay, entonces es falso esto y se sale, ¿sí? Se sale de la iteración. O sea que después de haber leído el último, ya se sale del bucle y el programa termina, ¿no? Entonces así ya no tenemos que estar controlando el índice, ¿sí? ¿Se acuerdan que con el array usamos índice, ¿no? Bueno, este es un poquito más elegante, digamos. Lo voy a ejecutar. A ver, un poco más acá. Lo ejecutamos. Y ahí está. Si se dan cuenta, imprime, hace el recorrido del arreglo y los imprime, ¿sí? Con el it.next. Bien, ¿hay alguna pregunta en cuanto a cómo funciona esto del iterador? El iterador funciona sobre una lista, ¿sí? En este caso, un array list. Creo el objeto de esta forma, pero obtengo, o sea, creo la referencia y obtengo el objeto iterador de la misma lista, ¿sí? Usando el método iterator. Entonces me devuelve, ahora it contiene pues la referencia al iterador de esta lista que acabo de crear. Y ya con el has next y next ya obtengo los valores, ¿no? Con has next voy checando el límite, si ya llego al final, y con next voy obteniendo los valores, ¿no? Esa no es la única forma, ¿sí? Bueno, vamos a revisar, para que no nos perdamos, vamos a revisar a la pregunta. ¿Cómo era la pregunta? La pregunta, ¿cuál es? Creo que es la 14, ¿no? Nombre que se le da al concepto que permite recorrer una colección de datos, tal como un array list, que normalmente utiliza métodos has, next y next. ¿Cuál es la respuesta? Pues ya. Si me siguieron, pues ya saben cuál es, ¿no? El iterator. El iterador, muy bien. Ahí está. Ahora, les quería mostrar, ya que estamos acá, que hay otra, pues es, digamos que se le puede llamar iterador también, nada más que no es por iterador porque te permite recorrer, ¿no? Pero no es un objeto iterator como el que acabamos de crear, sino que es un tipo de for, ¿sí? Que normalmente se le llama for, voy a poner aquí uso de for each, ¿sí? ¿Qué significa for each? O sea, hacer el recorrido para cada uno de los elementos, ¿no? Each es cada uno, ¿no? Entonces, la forma en que esto se usa es decir for y ya en lugar de poner for i igual a 1 hasta 8, lo que decimos aquí es creamos un tipo de los elementos que se están recorriendo, que es tipo string, por ejemplo, y le llamo cualquier variable, ¿no? Nombre, por ejemplo. ¿Sí? Y lo que se va a recorrer es la lista. Ahí está. ¿Sí? For, y luego voy a recorrer la lista, y cada elemento de la lista, conforme lo recorra, se va a guardar en una variable que se llama nombre. ¿Sí? O sea que cuando recorre el primer elemento, nombre va a contener el valor Pedro. Cuando dé el siguiente ciclo, nombre va a contener el valor Olga, y así. Entonces, lo que voy a hacer es, pues, imprimir nombre, ¿no? Y a ver qué sale. Aquí. Le digo, imprime nombre, que es precisamente el elemento de la lista. ¿Sí? Ok, voy a poner aquí una línea de impresión vacía para que
se salte la línea, ¿no? O sea, aquí nada más le digo print-ln así a secas y se va a imprimir una línea en blanco para separar de la siguiente lista. O sea que aquí van a aparecer las dos listas, una con el iterator y otra con el for each, ¿sí? Ahí está. Si se dan cuenta, funcionan igual. Haces el recorrido. Tú sabes que aquí en nombre tienes el elemento, ¿no? Que vas a imprimir. Aquí lo tienes en it.next, ¿sí? Si queremos, digamos, hacerlo en dos pasos aquí para hacerlo más simple de comprender, le voy a poner aquí it.next, perdón, nombre, string, nombre, es igual a .next. Y aquí pues ya le imprimo nombre, ¿sí? O sea, en la variable nombre lo que hice fue cachar el siguiente elemento. Y aquí pues mando a imprimir nombre. Y ya en este caso no tengo que hacer eso en el caso de for each, ¿sí? O sea, son dos formas de hacerlo, pero no necesariamente, o sea, ya tú eliges cuál, ¿no? ¿Cuál prefieres? Funcionan igual, ¿no? Tú decides que, pues, con cuál te sientes más cómodo. Y es posible que en algún momento sea más útil uno que otro, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres modificar valores, pues ya no funcionan igual. Modificar algún valor o eliminar un elemento conforme lo estás recorriendo ya no funciona igual. Entonces, pues son simplemente, pues habría que meterse en eso, ¿no? Para conocerlos mejor. Ahora, aquí estamos manejando strings, pero yo puedo manejar objetos, no solo string. O sea, un objeto, ¿sí? Entonces, pongan atención, voy a hacer una modificación aquí para que en lugar de strings trabaje objetos, ¿sí? Y pues con esto les voy a dejar una tareita, ¿no? Para que pues, para que se quede mejor comprendido. Aquí estoy manejando strings, ¿sí? El tipo string, o sea, y lo que contiene, lo que estoy agregando son strings. Pero ahora lo que voy a agregar es objeto de un tipo, ¿sí? Voy a usar la misma estructura, pero ahora voy a usar, espero me dé tiempo para poder terminarlo, ¿no? Voy a crear una clase, aquí abajo de donde termina mi clase, voy a crear una clase que se llame alumno, ¿sí? El alumno va a tener un nombre y un semestre. String, nombre. Int, semestre, ¿sí? Ok, voy a crear un constructor para el alumno, ¿sí? El constructor, ustedes saben, es un método que se llama igual que la clase y que se ejecuta cuando el objeto es creado. Entonces, normalmente se usa para asignar valores a los atributos. Entonces, le digo public alumno y luego recibe el nombre y el semestre. String n, int s. Llaves. Y aquí le hago la asignación. Nombre es igual a n que acabo de recibir. Semestre es igual a s, que es el que acabo de recibir, ¿sí? Bueno, ahí cuando yo creo un objeto tipo alumno, ¿sí? Aquí voy a decir, en esta parte, en lugar de agregar la cadena Pedro, voy a agregar un objeto alumno que va a tener el nombre Pedro y además va a tener un semestre, ¿sí? Entonces aquí voy a hacer este cambio, vean. Voy a decirle, voy a agregar new alumno y le voy a mandar dos parámetros.
el nombre, Pedro, coma, y el semestre, primer semestre, ¿sí? Y voy a hacer lo mismo para los demás, para Olga, para Miguel, ¿sí? Aquí voy a cambiar, aquí le voy a decir Olga, ¿sí? Semestre 2, Miguel, semestre 3, Antonio, semestre 2 también, y Enrique, que es semestre 3. Voy a borrar estos. Y vean, aquí agregamos ya no strings. Entonces, eso quiere decir que también aquí tengo que modificar y decir que el array list no es de strings, sino que es de alumnos. Alumno, ¿sí? De la clase de alumno. Y el objeto de array string es alumno. O sea que lo que va a guardar, la colección que se va a guardar es de alumnos, no es de strings. ¿Sí? Si lo quiero hacer con iterador, pues aquí en lugar de strings le voy a decir alumno. ¿Sí? Y bueno, igual esto no va a ser este no va a ser string, va a ser alumno, pero ya no se va a llamar nombre, ¿no? Que no tendría sentido. Se va a llamar A. Le vamos a poner A de alumno, ¿no? Aquí en el for each, pues igual aquí en lugar de decirle string, va a ser alumno y se va a llamar A. O sea, cada elemento de la lista va a ser un objeto tipo alumno. ¿Sí? Y voy a imprimir A. Bueno, así como está, vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Sí? O sea, hice los cambios para que lo que se vaya a crear es una colección de objetos alumno donde cada uno contiene un nombre y un semestre. ¿Sí? Y luego, mediante estas iteradores, el iterator y el for each, se imprima los objetos, ¿sí? Vamos a ver qué sale. Bien. Observen que la lista imprimió lo mismo, ¿no? En los dos. ¿Sí? Lo que se está imprimiendo aquí es el objeto. Pero no estamos diciendo, tenemos que ser más claros en cuanto a qué queremos que se imprima del objeto, ¿no? En este caso, como no dijimos que, pues lo que se imprime es una referencia al objeto, ¿sí? Entonces, una forma muy útil, que no todos lo saben, no todos lo aplican, pero podemos aplicarlo aquí, es sobreescribir el método toString, ¿sí? Todas las clases tienen un método que se llama toString, ¿sí? Todas las clases. ¿Por qué? Porque el toString está definido en una clase de hasta arriba, la de más hasta arriba, que se llama object. Y cualquier clase, aunque yo diga aquí que alumno no hereda de object, ya eso es automático, ¿no? Es implícito que alumno hereda de object. Entonces, yo lo que voy a hacer es modificar el toString, ¿sí? Lo que hace toString es retornarme una string, y cada vez que se imprime el objeto, lo que hace realmente es ejecutar toString. Por eso, el toString lo que está haciendo ahorita es, lo que hace es devolver una referencia al objeto, ¿no? Pero ahora le voy a decir que me devuelva un valor que tenga sentido. Entonces, voy a poner aquí public string toString. O sea, toString es convertir a string, ¿no? Y aquí nada más lo que le voy a poner es return. Return. ¿Qué quiero que retorne? Bueno, quiero que retorne el nombre. O sea, estoy en la clase alumno, entonces me estoy refiriendo al nombre que está acá, ¿no? Nombre más, bueno, yo puedo ponerle aquí una separación diagonal inversa t, que es como una tabulación.
más el semestre. O sea, en otras palabras, me va a devolver una cadena que tiene nombre y semestre, ¿sí? Y cada vez que se imprime el objeto A, lo que va a hacer es imprimir nombre y semestre, ¿sí? Ya no me va a imprimir este garabato que está acá, ¿no? A ver, voy a correrlo, ejecutar. Y vean, ahora sí tiene sentido lo que escribió, ¿no? Está escribiendo el nombre y el semestre, ¿sí? O sea, ya no es un string, son dos valores, dos datos de un objeto, ¿sí? Ok. ¿Alguna pregunta? Esto es importante, ¿no? O sea, esto lo vamos a usar mucho se usa mucho en programación, y pues lo vamos a usar en algunos ejercicios. Y acuérdense que esta lógica, esto que está aquí, así como lo tenemos, lo podemos mandar a una aplicación móvil. O sea, la lógica ya está hecha. Lo único que vamos a hacer en la aplicación móvil, pues, es dar el espacio en la interfaz para ver cómo quiero que aparezca en pantalla, ¿no? Entonces, yo puedo hacer algo tan simple como crear un área de texto que asemeja a la terminal como esta que tenemos acá, y ahí se coloquen los valores. Pero, pues, hay otros elementos gráficos que hacen que se vea más bonito, ¿no? Pero el concepto de array list es el mismo, el concepto de iterador, de cómo manejar los datos, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta? Bueno, les voy a poner un pequeño reto a ver quiénes se lo avientan, ¿no? Mañana les pregunto. Yo quiero que se imprima, no que se imprima toda la colección, sino que se imprima nada más los de cierto semestre, ¿sí? Ya vimos en un ejemplo anterior cómo le podemos pedir al usuario que escriba ¿se acuerdan? Con el objeto escáner, que escriba aquí. Tú le puedes preguntar aquí, semestre, ¿qué semestre quieres, no? Y escribe un número. Y si escribe el 1, por ejemplo, pues solamente va a mostrar Pedro, porque Pedro es el único que tiene el semestre 1. Si escribe el valor 2, entonces va a imprimir Olga y va a imprimir Antonio, que son los que tienen el semestre 2. Y así, ¿no? Y si pone uno que, pues, si pone el semestre 10, pues no va a imprimir nada porque ninguno tiene ese valor, ¿no? Entonces, a ver, búsquenle. O sea, de acuerdo a esto aquí, con probablemente que está acá, este modelo, pueden ustedes cambiarle, ¿sí? Cambiarle para que funcione como queremos, ¿sí? Y aquí, pues, es donde tenemos que pues, hacer uso de la creatividad, ¿no? ¿Cómo hacerle para que haga eso? ¿Sí se entendió el problemita? ¿Sí están aquí? Ok. ¿Alguna Sí, duda? profe, sí se entendió. Sí, Bien. profe. Ok, entonces ahí los dejo con el ejercicio, y pues si alguien lo tiene mañana, me dice y lo podemos revisar, ¿no? Entonces, voy a interrumpir la grabación de hoy. Muy bien, entonces, pues vamos a continuar. Pues ya hemos avanzado bastante. Les decía que ya vamos a comenzar con lo que es la unidad 1, ¿no? Lo que es Java. Y espero que ustedes no sé si alguien ya instaló Android Studio. Yo ya, profe. Muy bien, Yo también ya, profe. muy bien. Espero que pues, ya los demás lo tengan ya listo, ¿no? Para que podamos empezar a hacer pruebas. Pero si tienen algún detalle, algún problemita, díganlo aquí. En la próxima clase les voy a preguntar para que ya todos lo tengan instalado, ¿no? Entonces, bueno, con esto terminamos la clase de hoy y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho, buen provecho.
y nos vemos mañana. Hasta Vale. luego, profe. Hasta luego, Que tenga profesor. linda tarde. Luego. Luego, profe. Hasta luego.